Me equivoqué diciendo mapa conceptual, yo quería era decir árbol del problema. Lo que pasa es que como la estructura es parecida, yo pues me refiero igual como a todo. Pero Ah, no, ya resolví la duda, muchísimas gracias y qué pena pues ahí haberte escrito lo que no era. no, y yo sí me quedé pensando, yo, porque no me dejó Y en no te visto. volví a hablar, qué pena, no, qué pena. Bueno. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Martín, ¿qué ha habido pues? ¿Bien o no? Muy bien. Entré Mire, como tardecito, qué pena, ya Laura habló de nuestro trabajo, ¿cierto? No, No. no, Gus, estaba hablando de mi trabajo individual. Ah, bueno, listo, perfecto. sí, Gustavo, apenas estábamos haciendo aquí un intro de saludándonos casi en Perfectos. Buenas el, noches a todos. sí. Muchachos, no pretendía dañarles el festivo, sino que como variamos así la presentación, me parecía muy apresurado cambiar otra vez el día abruptamente para el viernes. Y como pues es un festivo ahí en medio de la semana, yo dije, no, hagamos de una vez la videoconferencia para que Sí. tengamos la posibilidad de salir de las dudas que tengamos con el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar varias cosas. Yo les había anunciado en el email, pues que la idea es que ustedes me compartan como directamente en qué es lo que van, ¿sí? De cara a la próxima entrega, de tal manera que hagamos unas asesorías muy personalizadas. Eh, no Profe, sé, sí, profe, compañeros, muy buenas noches. Tenía problemas acá con el audio, estaba conectada hacía ratico, pero no, hasta ahora los estoy escuchando. No sé si de pronto ya hablaron. Yo tengo duda frente a la fecha de la entrega. ¿Finalmente es el 5 o es el 19 o cómo es eso? Porque es que hay una fecha en el cronograma de las actividades y en el grupo nosotros, pues alguna compañera dijo que era el 19. Es para el 5, ¿cierto? la próxima entrega es para el 5. Para ese fin de semana, sí. Ah, o sea que sí está bien en las actividades. Les voy a decir porque igual nosotros adelantamos mucho. Cuando logré conectarme, creo que fue Tatiana que estaba diciendo que ya estamos pues como más encarrilados. Nosotros también ya estamos como más lineadas a lo que queremos. Sin embargo, teníamos duda con esa fecha. Entonces yo creo que sí nos toca pisar el acelerador estos 2 días. Sí, Sandy, siempre fíjate en la información general, hay una tablita. Esa Ujú. tablita es donde dice las fechas en las que se presentan las actividades. Obviamente ustedes escogían el orden de las actividades 2, 3 y 4, el orden, pero la fecha sí no varía. Es la misma, o sea que es para el 5, perfecto. En el caso 5 nuestro ya sería la propuesta. y ¿Ustedes escogieron presentar la propuesta ahorita? No. Nosotros esta semana montamos un trabajo, es que por eso es que estamos como con diferencias en las fechas. Nosotros ya presentamos las dos primeras, solamente estamos, pues ahorita mejor dicho, estamos trabajando es la tercera, la propuesta final. No, venga, pero Sandy, hay una cosa. Ustedes hicieron una entrega, pero que yo les dije, vean, lo que ustedes hicieron ahí les adelanta la próxima entrega, pero no es que ya entregaron esas dos, porque de hecho esa entrega hay que entregarla en un formato especial, que es una infografía, que tiene un árbol de problemas, ese tipo de cosas ustedes no lo hicieron. Entonces, Profe, sí, nosotros, espéreme que estoy entrando precisamente acá a las actividades. Nosotros ya subimos dos, que fue el análisis del entorno y el análisis del problema. no, pero ¿cómo así entregaron dos en una? ¿Y por qué? No, 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 no. Es que una es una y otra es otra. De hecho, se entregan en fechas diferentes. Nosotros, ¿será que entonces estamos todas confundidas? Porque mira, el análisis del entorno dice cerrado el 14 de abril y ya tenemos comentarios respecto a él. Del análisis del problema nos aparece enviado, aún sin evaluación, y lo montamos el fin de semana anterior. Y ahorita estamos trabajando el análisis del problema, que ahí es donde yo le digo que tenemos una diferencia, porque el análisis del problema tenía fecha del 5 de mayo. A Y ver, nosotros ya estamos trabajando el grupo, la propuesta que tiene fecha del 19 de mayo.
Bueno, miren, las fechas les admite, o sea, ustedes las pueden entregar mucho antes y como la plataforma está configurada de esa manera, Permite entonces, hacerlo. sí, pero ojo, yo no sé si lo entregaron completo, listo, yo tengo que entrar a mirar esos envíos. Hicimos todas las correcciones, sí. Ese, pues, de hecho, quedamos con esa duda y una de las compañeras nos decía que sí, que estaba ya era para la próxima, o sea, esta que estamos haciendo, adelantando que es la de la propuesta, para el 19 de mayo. Y sí, efectivamente en el cronograma dice eso. Venga, Pero pero ya el del análisis del problema nosotros lo montamos. es que, bueno, yo voy a compartir la pantalla para que nos aclaremos con eso, Sandy. Listo. Exacto. A ver, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. Listo. En la entrega 2, ¿ustedes qué entregaron? ¿Qué dice? Aquí dice 14 de abril. En esa Mira, hicimos quiero el análisis. el ¿Me estás análisis preguntando? Sí, sí, te estoy preguntando. En la entrega 2, ¿qué entregaron? El análisis del problema. El análisis del Porque problema. nosotros lo hicimos con o sea, nosotros lo pusimos como análisis de entorno, pero con las observaciones que usted nos puso, nos dimos cuenta que ese era el análisis del problema como tal. Bueno, Sandy, Entonces, pues, pero cambiamos, hicimos uno diferente. listo, Sandy, pero ustedes ahí, ojo, ustedes ahí no entregaron el análisis del problema como era. Yo les dije, ahí adelantaron lo del análisis del problema, pero el análisis si ustedes hubieran entregado el análisis del problema, hubieran presentado una infografía. Ustedes no presentaron una infografía. La infografía ya la modificamos en esta segunda entrega. Bueno, entonces, y el análisis del entorno, entonces, ¿dónde lo van a entregar? Porque ustedes lo que hicieron, ustedes entregaron oficialmente el análisis del entorno en la primera entrega. Yo les dije, hey, eso no es un análisis del entorno, ustedes deben hacer es un análisis del entorno, eso no es un análisis del entorno, pero aquí tienen material para el análisis del problema, que es lo que sigue, de acuerdo a lo que ustedes mandaron en el cronograma, ¿sí? O sea que yo estaba esperando de ustedes en esta siguiente entrega, fíjate que dice entrega 3, 5 de mayo, ¿cierto? Que entreguen el análisis del problema como tal, o sea, la infografía. Pero ustedes todavía están debiendo el análisis del entorno. El análisis del entorno ya les queda para que lo entreguen corregido en lo que va a ser el portafolio final. ¿Me hago entender? Sí, profe, comprendido. Lo que hicimos fue adelantarnos. De hecho, nos trasnochamos bastante toda la semana porque pensábamos que era para esa entrega anterior y si usted observa el correo que fui yo la que lo envié el domingo, no sé, tipo 5 o 6 de la tarde, estaba la aclaración de que iban los dos trabajos con las observaciones y sí hicimos la infografía y todo. O sea que estamos adelantadas, vamos en la propuesta. Bueno, yo espero que sí. Yo antes pensaba que estaban atrasadas porque yo no les he calificado el análisis del entorno. O Sí, sea, es que ahí dice que está enviado, más no pero, calificado. pero Sandy, una cosa, ustedes no deben enviar en conjunto, o sea, cada entrega tiene su rúbrica, ¿sí? Por ejemplo, es como una carpetica y en esa carpetica yo solo puedo evaluar el producto que ustedes me manden para esa carpeta, ¿sí? O sea, yo no les puedo, ustedes no me pueden meter en la carpeta de análisis del problema, el análisis del entorno, porque no se los puedo calificar con esa rúbrica, ¿sí? Tienen que ir insertando las entregas en donde corresponde, ¿sí? Yo me voy a fijar aquí en trabajos y tareas. Ustedes la vez pasada entregaron el análisis del entorno, entonces debo asumir que en la carpeta del análisis del problema ya está el análisis del problema. ¿Es correcto? Sí. Y listo, el análisis del problema, vamos a ver. Porque la corrección de las entregas se hace en el portafolio final, listo. O sea, eso es
lo que es general para todos. Ah, sí. Mire, ustedes metieron análisis del entorno, análisis del problema. Sandy, yo les califico en esta el análisis del problema, ¿sí? ¿Qué es lo que se evalúa en esta carpeta? O sea, es lo que corresponde con la rúbrica, más obviamente la actualización que ustedes le hagan. Este análisis del entorno yo lo voy a mirar, pero no lo califico acá, listo, porque no corresponde a la carpeta. Ese análisis del entorno ustedes lo deben presentar es para el portafolio final, ¿vale? Listo, profe, está claro. Listo, o sea que ustedes ya entregaron lo de este fin de semana, listo. La propuesta es para entregarla, el 19 de mayo. Ese día es que se entrega la propuesta final. Pues hasta esa fecha es que se entrega la propuesta final. 19 entonces. Sí, Sandy, siempre fíjese en la tabla que está en la información general. Mira que ahí están las fechas, 14, 5, 19. Entrega 4, propuesta, ¿sí? Y el portafolio final, que es el compendio de las entregas corregidas, ¿sí? O sea que la próxima, como ya hicieron ustedes la entrega del análisis del problema, la próxima entrega tienen hasta el 19 de mayo. ¿Listo? Listo, profe, está claro. Bueno, ¿alguien nos conectó ahí con el fútbol? Creo que es Julián. Listo. Bueno. Muchachos, se me había olvidado algo. En la pasada entrega, en la pasada reunión que había sido con el laboratorio financiero, hubo un problema técnico, pero tengan presente que esa reunión no la cuadraba yo, sino que era directamente del laboratorio financiero. Parece ser que inició sesión la chica que nos dio la orientación 2 veces y por eso nos sacó a los que ya estábamos y nos estaba esperando hacía rato. Yo ya me tuve que comunicar por teléfono con ellos. Algunos estaban como molestos con el asunto, pero no fue responsabilidad mía y bueno, realmente a veces en estas videoconferencias esos problemas técnicos suelen suceder. Yo creo que las videoconferencias no se las han terminado de inventar, pero bueno, es para que lo tengan ustedes presente. La chica siempre estuvo puntualmente ahí, pero desconocía que nosotros estábamos en otra sala y no fue sino cuando yo la llamé que se aclaró el asunto. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿cómo van con el resto de trabajo? Ya habló Sandy, nos comentó. ¿Cómo van ustedes con el resto de trabajo? Julián, Gustavo, Adriana, Federico. Profe, pues nosotros creo que ya tenemos prácticamente la infografía lista. No sé, Laura, yo ahorita estoy desde el celular. No sé, Laura, si ella pues, te lo pueda mostrar aquí o compartirlo. Laura tiene la infografía. Qué pena, se las voy mostrando. ¿Puedo compartir pantalla? Miras. Sí, claro. Listo. Y tú nos dirás si de pronto podemos... Igual faltan unos pequeños detalles, pero pues... Bueno, profe, nosotros, bueno, yo la monté en Illustrator porque para mí pues es como más fácil trabajarla acá. Vale. No sé si la están viendo. Sí, la vemos. ¿Vieron el videito que yo les mandé? Les colgué en las noticias. Unos tips Sí, sobre cómo hacer profe. infografía. Bueno. Bueno. Y también las aplicaciones. Súper. Bueno. Déjame ver primero arriba, por favor. Aquí. Sedentarismo en jóvenes colombianos, ok. Muy bien. ¿Voy bajando? Sí.
Está genial. Pues hasta lo que he visto. Para ahí, porfa, Laura, Sí, para mostrarle a los demás compañeros. Sube, por favor. sí. A ver, por ejemplo, Ahí está bien, ¿subo más? sí, ahí está bien. Ok. Por ejemplo, fíjense, compañeros, que ellos tienen unos datos aquí grandes que llaman la atención y si se fijan, cada uno de los datos está perfectamente citado. García, Ah, bueno, por Rubiano. ahí nos faltan algunas citas, pero es porque pues ya estamos aquí como ultimando detalles, pero ya las estamos metiendo. Ok, bueno, por infografía está súper bien. Profe, una pregunta. Nosotros como grupo quisimos hacer como una encuesta. Hicimos como nuestra propia investigación y es esa partecita ahí. Porque pues en la búsqueda de información nosotros vimos que una de las posibles causas de nuestro problema era pues la inseguridad en los espacios públicos. Entonces nosotros cogimos y le preguntamos a las personas cercanas de nosotros que si se sentía inseguro pues realizando ejercicio en espacios públicos. Profe, nosotros por así decirlo, esa cita o esa referencia bibliográfica, te la podemos meter, no sé, como en un drive y ahí ponemos la tabla con los datos y la explicación. ¿O No, cómo no es necesario. No es necesario poner de esa manera los datos. Simplemente ustedes referencien ahí, citen ahí, encuesta realizada, pues le dan un nombre a la encuesta Listo. y listo. Normalmente no se muestra la información primaria, ¿sí? Ah, ok. Pero Perfecto. déjenme que hay un comentario más importante. Muéstrenme el resto de la infografía, por favor. Laura, si puedes ir a un ladito. Causante principal. Ese causante principal es que... Principal causante del sedentarismo. ok, O sea, el sedentarismo es el principal causante del 21% listo. de los cánceres de mama. Entonces hay que 27% ponerle ahí el sedentarismo para que se entienda Ah, listo. en ese contexto. Perfecto. Listo. Bueno, hablemos de una cosa aquí. Ustedes sacaron, sube por favor. Sí. Ustedes aquí citan datos del colombiano. Miren, no está mal, pero no es lo mejor. Sí. El colombiano es una Profe, ahí no aparecía el autor. Yo no sé, el colombiano era como el blog o la revista en sí, pero no aparecía como autor. Julián, precisamente ese es el problema de citar a los periódicos, que los periódicos nos dan información, pero muchas veces no nos dicen de dónde la sacaron, ¿sí? Entonces, naturalmente el colombiano tuvo que haberse basado en una fuente que fue la que hizo esta medición. Si no nos la dice, le tenemos que creer al colombiano, pero no nos está diciendo exactamente quién sacó esa información originalmente, ¿sí? Ese es el gran problema. Entonces, yo he llegado a citar periódicos, pero no es lo ideal. Cuando encuentro una información en algún periódico, siempre trato de encontrar en qué fuente se basó el periódico para citarlos mejor a ellos, ¿sí? Ok. Entonces, evítenlo. El periódico es un formato de información dirigido al público en general, donde mostrar el origen de las fuentes no es tan importante porque la persona del día a día no le interesa en eso, pero como nosotros estamos haciendo trabajos académicos, sí nos interesa saber cuál es el respaldo de la información. ¿Listo? Dale, profe. Ya te iba a decir ese Vázquez también, y es con Z. Es con Z, sí. Profe, Laura. una pregunta. Gustavo te habla. Sí. Nosotros como grupo hemos tenido pues algunas sanas discusiones sobre el tema. Menos mal. Yo, por mi experiencia en el sector farmacéutico, he manifestado que las referencias bibliográficas de estudios que tengan que ver con morbimortalidad, las principales fuentes son internacionales. Sí. Aquí en Colombia copiamos eso y lo mandamos a un periódico o a cualquier situación. Las revistas siempre son el New England Journal, Lancet, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y de ahí se referencian para extrapolar a población colombiana. Claro. Pero no hay estudios serios en Colombia con población colombiana donde sustenten
una estadística clara. Siempre lo hablan a nivel mundial y de ahí lo extrapolan y dicen el riesgo colombiano es parecido a este porque tiene hábitos X parecidos a los otros. Sí, perdón, te interrumpo. en ese Otra cosa sentido, que encontramos perdón, Laura, fueron esos estudios muy cortos de universidades con 150 personas, o sea, no de una Laura, población perdón, amplia, lo que sea. Laura, Sí, perdón, claro, termino. sí, continúa. Laura, perdón, termino. Entonces, la pregunta que te hago, profe, es, citamos las referencias internacionales y las extrapolamos a un trabajo que estamos haciendo en población colombiana, o tendríamos que utilizar la referencia mundial para citar estas cosas que ya hicimos. A ver, Gustavo, ambas opciones son válidas, pero, por ejemplo, si van a extrapolar esos datos, tiene que ser que lo haga el propio estudio, ¿sí? Porque uno no puede generalizar a partir de casos particulares como tal, ¿sí? Perfecto. Pero, por ejemplo, en una infografía, como la infografía debe hablar o sea, puede hablar del contexto del problema, uno, si no encontró estudios claros en Colombia, sí se puede dar una idea de que hay una tendencia mundial en donde el sedentarismo viene afectando a jóvenes y puede citar algunos estudios que muestren eso, así sea a nivel internacional y lo cita como un dato internacional. Ya eso lo complementan con los datos que ustedes pueden encontrar aquí en Colombia. Incluso yo, ¿qué haría? Si yo no tengo fiabilidad de estos datos, yo podría mencionar en la infografía que hay ciertos indicios de que este problema se presenta en Colombia, pero que, digamos, no hay estudios o no se han encontrado estudios formales, aunque yo intuyo que sí hay estudios porque este tema... Profe, sí, es que eso es lo que te iba a decir, porque en la búsqueda sí hay estudios como digamos el ENFRED, pero el ENFRED se hizo en 1998. Ah, no, muy viejo, sí. No, muy viejo. Exacto. Y el ENSIM se hizo en el 2005. La mayoría de estos datos, pues, son por esos dos resultados, como por esos dos estudios que se hicieron aquí. Pero igual sí son de acá de Colombia, profe. Por eso, digamos, arribita cuando dice, ¿la puedes subir un poquitico? Claro, por acá. Ahí, no, abajo, abajo, ahí. 3.9% de muerte en Colombia en 2017. O sea, porque eso fue... 2007. Por eso ahí especificamos eso, 2017. No sé, ahorita en ciencia no hay estudios tan recientes, pero igual sí hay estudios en Colombia. Sí, que era lo que yo les decía, o sea, sí encontramos estudios, por ahí encontramos uno muy bueno en la Universidad de La Sabana en Bogotá, pero fue como en el 2012, pero cogieron solo a un grupo de estudiantes como de 150, en una universidad en la que hay como 1000 estudiantes. Entonces, bueno, sí encontramos que había obesidad, encontramos ciertos porcentajes, pero digamos que no es un estudio como uno lo esperaría para encontrar la información necesaria para poderse basar en Colombia, por ejemplo. Laura, pero normalmente esos estudios a veces son con poblaciones pequeñas y tiene muchísimo más valor. Que ustedes citen este estudio, así fuera con población, que les da un indicio de que el problema se presenta en Colombia, a que citen fuentes periodísticas que no les están diciendo claramente de dónde se obtuvo esa información o cómo. ¿Listo? Otra cosa, Entonces, suban un poquito, por favor. En ese dato del 3.9%, dice, el sedentarismo es responsable del 3.9% de muertes en Colombia. Ok. Y el 30% de enfermedades coronarias. Ok, listo, ya. Ahora profe, sí, pero entonces, una preguntita sobre este tema para cerrarlo y seguir avanzando en el resto de cosas. Entonces, dejamos estos números que tenemos y los citamos el estudio que buscamos o utilizamos otra referencia bibliográfica y colocamos esos datos y hacemos eso que nos están diciendo de referencia a la población colombiana como un contexto general mundial incorporado en el estudio, ¿cierto? Sí, Gustavo, vean, tú que eres del propio sector, ustedes, como ya van tan avanzados, yo les sugiero apúntenle a hacerlo todavía mejor, traten de citar estudios. Por eso les dije, si citaron esto, no está mal, pero no es lo mejor. ¿Listo?
Y se los digo así porque obviamente no habíamos trabajado cuáles son los tipos de fuentes mejores para citar esto. Pero yo viendo que ya llegaron a este nivel, les diría, apúntenle a citar de una vez estudios. ¿Listo? Okay. Pero igual Entiendo. están siendo honestos de dónde sacaron la información, la sacaron Claro. del colombiano. ¿Sí? Lo que uno Entonces, perdón Martín, entonces entiendo con eso que vamos a utilizar una referencia bibliográfica más actualizada y de contexto internacional para hacer una referencia a nivel Colombia, porque los estudios son mundiales y toman referencias de población colombiana y dicen tanto de tal país, tanto del otro, porque eso lo hacen, no son específicos para Colombia. Y citamos un New England Journal o un Lancet o cualquier revista internacional que nos pueda sustentar eso que estamos hablando. Es así, ¿cierto? Sí, Gustavo, pueden hablar de que es una tendencia y citar un estudio que hable de que este problema se viene presentando, digamos, a nivel internacional, a nivel mundial, pero en ese caso, en los casos ya de los datos de Colombia, ¿sí? Citan los estudios que ustedes me dicen que encontraron, así sean, con poblaciones pequeñas. Un estudio en un determinado grupo de jóvenes encontró tales y tales problemas asociados al ejercicio físico. Perfecto. ¿Sí? Otra preguntita sobre eso. Como estamos citando lo de inseguridad y ya ese tema no se incluye en las revistas internacionales, ¿cierto? Que es un contexto más local. ¿Cómo relacionamos ese tema con este tema de inseguridad? Listo, eso es lo que a mí me hacía ruido en el esquema. Subí, por favor, Laura. Miren, como ustedes vienen hablando de algo aquí y meten este dato de la encuesta de se siente inseguro Sí, realizando realmente ejercicio en lo hablamos como mucho de la salud, nos enfocamos mucho, pero es porque los efectos que causa el sedentarismo casi todos se basan en la salud, física o mental. No, y está bien. El que me hace Sí. ruido es esta pregunta que ustedes ponen aquí, que es como, como que me sacan del tema, ¿cierto? Sí, Y sí. ya cuando ustedes me lo explican, ya entiendo la relación, porque lo tienen en una de las causas del problema. Pero como lo tienen aquí arriba, como que uno dice, bueno, y entonces el problema de ellos es la inseguridad en los espacios físicos para hacer ejercicio, o es el tema del sedentarismo en los jóvenes, ¿sí? A mí me hace ruido ese dato metido en esa parte de la infografía porque me parece que todavía no logra ser consistente con lo que vienen hablando, con lo que vienen presentando. Podría ir más abajo, después del árbol. Sí, realmente. Y que ustedes en el esquema lo aclaren porque eso es tan solo una de las tantas causas que yo veo que ustedes están poniendo ahí. Sí. ¿Por qué le dieron tanto protagonismo? Contarle más al que ve la infografía el por qué está esta información acá. Exacto, váyanlo llevando, exactamente. Listo. Profe, yo te quiero No preguntar. está mal, sino que hay que hacerlo mejor. Porque yo soy claro y te soy honesto. O sea, para encontrar esos estudios que nosotros publicamos ahí fue pues, bastante trabajo, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos, como te digo, tenemos que corregir la entrega anterior y eso nos va a llevar tiempo. Sí. Solo te pregunto, profe, así como está, no está mal, ¿cierto? No está mal, ¿No lo acabas de decir? No está mal. Listo. No está mal. Solo es apuntándole ya, cuando uno tiene estudiantes avanzados, entonces uno dice, no, venga, ustedes ya están en ese punto. Sí, perfeccionar, claro que sí. Exactamente. Pero yo les digo, la infografía está genial, las normas APAS están bien manejadas, visualmente es muy atractiva, o sea, realmente resume el asunto. No, está genial. Como que todavía no hemos terminado. Esta parte del árbol del problema, eso era lo que yo te decía, yo no sabía si se tenía que poner el árbol dentro de la infografía. Sí. Pero pues ya mis compañeros me aclararon ese punto y bueno, aquí está. Listo, vamos a ver. Listo. Lo analizamos entonces, un poquito. ¿Qué falta aquí? Ojo, su problema no es el sedentarismo así, ¿cierto? Es el sedentarismo, sino en dónde, en quiénes, ¿cierto? Eso ahí falta información. Ustedes están trabajándolo con una población en específica y hay que tratar de ponerlo, ¿cierto? O sea, con toda la información completa, que se entienda, no como un título, no como un tema, ¿sí? No como que se muestre cuál es el problema que se está presentando. Les doy un ejemplo. Que uno pusiera en el problema
¿Cuál es el problema? Ventas. ¿Cómo así? Que bajaron, que subieron, que no se tiene la capacidad la capacidad instalada para resolver las ventas o la demanda de ventas. ¿Cuál es el problema? Listo. Entonces tienen En actividad física en población colombiana juvenil o algo así. Exactamente. Listo. Completo. En el tronco del problema. ¿Puedes darle zoom o algo para ver un poco mejor? Sí. Entonces nos dice que las causas del sedentarismo en los jóvenes son falta de tiempo y uso inadecuado del tiempo libre. Ok. Y me dicen que a su vez esa causa la ocasiona la congestión en las vías que incrementan los tiempos de desplazamiento. Bueno, aquí tenemos que aclarar algo, ¿listo? Okay. Estas flechitas que tienen acá están mal. ¿Por qué? Claro, van hacia arriba. Okay. Ustedes me están diciendo que esto causa esto, entonces las flechas deben apuntar hacia arriba. Listo. Aquí tendría que ver, a ver, entonces la congestión de las vías está bien porque se relaciona con la falta de tiempo, el incremento en los usos de aparatos electrónicos, está relacionada con el uso inadecuado del tiempo libre, cambio en las rutinas de actividades físicas que implican menos movimiento. Interesante, yo de eso no sé mucho, pero bueno, ustedes lo relacionaron con la motivación. Las instalaciones deportivas inseguras o en malas condiciones. Está muy bueno, muchachos, qué bien. Eso es un árbol de problemas bien desarrollado. Muy, muy bien. O sea, salvo cuestiones así como lo de las flechas, realmente. Sí, ¿qué es lo mejor ahí, muchachos? Estos datos que refieren en el árbol, citarlos también. O sea, yo sé que ustedes lo hicieron intuitivamente muchas veces, pero en donde uno se basó que las instalaciones deportivas están en mal estado, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, Martín, eso es un caso que, por ejemplo, yo salgo aquí al parque y yo veo que están vueltas nada. Vos sabes que aquí en Medellín, por ejemplo, están estas cosas de los parques con gimnasio. Entonces, haciendo, no sé, como una alusión con los compañeros, hablábamos que sí, muy bacano, la gente va y hace ejercicio, pero van y consumen sustancias en los parques. Sientes que te están mirando el teléfono, te van a robar, entonces ya uno es como con esa sensación, y eso fue algo que hicimos dentro del grupo, no porque lo hayamos leído o porque lo hayamos visto de pronto en otra cosa, sino que lo socializamos. No, Laura, y no está mal, solo que cuando haces cuando ustedes hacen una descripción del problema, todo lo que puedan probar, más allá de la intuición, de lo que ustedes puedan ver, está mejor, ¿sí? Pero obviamente la primer fuente del problema es uno mismo, o sea, las percepciones que uno tiene. El segundo paso es ver si esas percepciones de pronto solo se refieren a las impresiones mías, a lo que me parece a mí, o en efecto voy viendo que es que no soy solo yo, sino que hay una información que también se ha ido recogiendo con eso que yo puedo utilizar para darle más peso a por qué está sucediendo esto, ¿sí? Por ejemplo, Laura, yo en mi empresa evidencio que las ventas bajaron, pero no hice una estadística, no hice nada, solo yo intuyo que eso lo percibo, pero si ya busco información y me doy cuenta que no es solo una percepción, sino que voy con el contador y me muestra en efecto unos números, entonces digo, no, es que no es solo que me parece, vea. Y si cito esa información adicional, pues entonces va a tener muchísimo más peso, pero no está mal como ustedes lo están planteando ahí. Bueno, pues está genial, muchachos. Yo creo, a ver, ustedes tienen efectos en las condiciones físicas, sistema óseo muscular. Aquí yo creo que algunos efectos habría que trabajarlos a nivel mental, ¿sí? Que está... También, sí. Ya está, arriba de la mano derecha, mayor deterioro en la autoestima, ánimo, envejecimiento prematuro. Ok. Lo asociamos a la disminución de las condiciones físicas y la calidad de vida. Y el dormir, y el descansar y la concentración, que tiene que ver todo con lo psicoemocional. Oiga, sí. Muchachos, está muy buena. O sea, los que escuchen la grabación y el resto de participantes, eso es una infografía. Eso es una infografía. Martín, quiero complementar lo que han dicho mis compañeros. Nosotros hemos hecho unas búsquedas, pues, con toda la técnica que nos has enseñado. Nos hemos extrapolado también a vivencias
y a lo que mencionaba Laura sobre las entrevistas en la calle a personas cercanas o lejanas y referenciando ciudades. Como estamos en diferentes ciudades, entonces vamos comentando cada uno lo que podemos ver desde nuestra perspectiva y desde nuestro entorno para ir mirando esa problemática y ya estamos pensando y esa propuesta que vamos a lanzar, ¿cuál va a ser? En base a todo este embudo que estamos llevando de una propuesta para poder tener una visibilidad y entender qué propuesta vamos a lanzar innovadora en base a todos estos elementos que hemos ido integrando. Ajá, Desde el así es. conocimiento de cada uno, unas personas más jóvenes, otros no tan jóvenes, pero con más experiencia integrando todo eso en un debate bien interesante para ir, digamos, armonizándonos y como una buena orquesta, cada uno tocando su sinfonía para poder colocar mejor la información y llegar a algo de una propuesta interesante, que es lo que estamos apuntando, colocándole esa buena energía y esa toda intencionalidad a ver qué nos va a sacar de todo esto. Bueno, muchachos, yo tengo mucha expectativa con eso y chévere que ustedes lo estén planteando así. Yo veo que como grupo están trabajando muy bien porque el producto está muy bueno. Ahora el reto de ustedes es, ya tienen detectado el problema, ya han ido analizando el entorno, exactamente, ¿cómo van a resolver esto? Y yo les voy a dar una idea. Sí. Céntrense si ustedes imaginaran su propuesta como un plan piloto, ¿en dónde pudieran ustedes pensar que podrían implementar una propuesta para ensayar cómo les funcionaría? ¿Sí? O sea, no van a resolver todo el problema del sedentarismo de los jóvenes colombianos, de todo, ¿cierto? Pero sí puedo ir tomando una población como objetivo, ¿cierto? Con unas características, y si yo pensara una solución para ellos, ¿qué podría ser? Que luego podría ser extrapolable para el resto de jóvenes, ¿sí? Sí. Entonces, pueden pensarlo desde ahí. Listo. Lo Martín, otro que es, sí. Perdón, antes de que sigas, cuando vos decís en dónde podríamos lanzar una propuesta, población objetivo, ¿a qué te referís con en dónde? Para poder Hacer un plan piloto. Por ejemplo, si yo cogiera un colegio. Estrato 3 en Medellín. Exacto, un colegio. Ya la tenía pensada. Sí, un colegio, ejemplo. Por favor, termina con el ejemplo. Un colegio. Y te voy a poner un ejemplo de si es una buena propuesta, discúlpame, que cojamos un colegio y a ese colegio les vendamos unas bicicletas, ¿sí? Sí. Entonces, que para eso es, yo sé que de pronto mis compañeros se pueden enojar, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Una bicicleta que para los estudiantes de décimo y 11, un ejemplo, las vendamos a comienzo de años con un kilometraje. Sí. Que a fin de año el que más la use tiene una beca para entrar a la universidad, un ejemplo. Ajá. Allí yo estoy promoviendo que los adolescentes como que la usen porque pues van a tener sus beneficios. No sé. Válido. O sea, ya dices... Martín, pero bueno, ¿cuál sería tu dónde? Yo quiero escucharte. Ya escucha a Julián, que lo escucho todo el tiempo. Un colegio, en donde yo dije, en un colegio puede ser, el ejemplo que trabajó Julián, ¿sí? Ajá. Y propuestas como la que está pensando Julián, puede ser. Lo que uno tiene que pensar ahora es que la propuesta le apunte a la innovación, ¿sí? Entonces, para uno pensar en la innovación, tiene que también pensar qué es lo que ya se ha ensayado, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que la propuesta al final sea que ustedes digan, vean, vamos a hacer una campaña para que los jóvenes hagan ejercicios. Y yo les voy a decir, bueno, pero pues las campañas... ¿Cuál es la innovación? Exactamente. Porque vamos a pensar que algo que ya se ha ensayado, ¿cierto? Con buenos o malos resultados. Y que evidentemente no va a funcionar. Es que hay que pensar eso, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los referentes? ¿De qué manera yo puedo realmente resolver el problema y que yo logre ese factor wow en las personas? Que llega, esta gente se pensó una cosa de una manera que otros no se habían pensado. Así es que tenemos que apuntarle al asunto, porque la idea no es sacar propuestas de papel, muchachos, o sea, que hagamos todo esto bien chévere, todas las entregas, y al final resulte que ustedes me digan que la propuesta innovadora es una campaña, y yo digo, no, pues una campaña, eso cualquiera lo hubiera podido hacer. Ahora, si me dicen que es ya la campaña con unas estrategias que nadie más se ha pensado, pues eso es un asunto diferente, ¿sí? Pero realmente sí tienen que pensar muy bien cuál es
ese factor innovador que ustedes van a presentar ya en esa propuesta final con base en este problema, ¿sí? Listo. Ok. Martín, yo tenía otra pregunta. Sí. Aquí donde ves las fuentes, pues las tengo que hacer con APA, sí. Sí. Pero tengo que poner todas las fuentes que usé para hacer esta infografía, ¿cierto? Sí, vean, en normas APA bueno, ustedes solo deben poner lo que aparezca citado en el trabajo, ¿sí? Ok, Por ejemplo, ustedes listo, tienen citado a Vázquez, entonces ahí debe aparecer a Vázquez. Si ustedes listo. leyeron otras cosas, pero no las citaron, no las deben poner en las referencias. Ah, listo. Listo, solo lo que está citado. Listo, gracias. Y sí, con normas APA es lo único. Ya les iba a decir eso, que esas referencias no estaban con normas No, APA. solo las puse aquí de borrador para que no se nos perdieran, pero obviamente hay que referenciarlas bien. Bueno, sí. Muchachos, los demás, yo creo que aquí tienen un referente, pero muy bien hecho. Yo los felicito porque realmente la infografía les quedó muy bonita. No sé si tiene algún comentario con base en lo que analizamos Las pongo así aquí. para que chismoseen. Sí. A mí, yo les digo, muchachos, a mí me parece que este ejercicio de que ustedes vayan mostrando el trabajo es muy positivo, porque va mostrando cómo podrían ustedes hacerlo, obviamente adaptado a sus diferentes problemas. Aquí no me interesa Claro. que ustedes tengan los mismos datos o pongan la misma estructura, sino que se fijen que en tanto formato la infografía es visualmente atractiva y resume realmente el problema. No sé si Listo, profe, dejo de Federico, compartir. Adriana. ¿Cómo, perdón? Dejo de Sí, ya lo puedes compartir. dejar de compartir. Listo. Federico, creo que no habías estado hace 8 días, pero tu grupo había presentado un buen análisis del entorno. Bueno, sí estuve, lo que pasa es que estuve silencioso. Ah, ya. Bueno, ¿cómo van Sí, con pero su nosotros trabajo? presentamos ya el análisis del entorno y con respecto al análisis del problema, estamos ahí. La verdad es que el ejemplo del infográfico que tiene el grupo de Gustavo está muy bueno y pues me sirve de ejemplo porque nosotros todavía no hemos creado todavía el infográfico, estamos recopilando toda la información que ya tenemos básicamente resumida en un documento y la idea es ir acomodándola de una manera visualmente pues, bonita. Ok, ¿y cuál es el problema o la oportunidad que ustedes detectaron? El problema que nosotros detectamos es el bajo consumo de pasta a nivel nacional y lo vemos por un desconocimiento de la gente del producto. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. O estamos Federico, trabajando. voy a ser de abogado del diablo con eso que me estás diciendo ahí. ¿De verdad se consume poquita pasta en Colombia? Se consume poca pasta en Colombia, estamos entre los países que menos consume pasta en el mundo y en Latinoamérica también entre los más bajos. Bueno, Federico, vuelvo a ser de abogado del diablo. Eso hay que sustentarlo muy bien, listo. ¿Con relación a qué? Si ¿Okay? yo digo que es bajo, es porque te digo, Colombia es un país que tiene un dato que yo sí conozco, es que tiene un alto consumo de carbohidratos. O sea, nuestra dieta Solo arroz. es exactamente, tiene un alto contenido en carbohidratos y dentro de eso tenemos una consideración. La pasta es un carbohidrato y encima es un alimento sumamente barato. Yo hubiera Sí. pensado que un problema más claro en Colombia es que consumimos pocos vegetales. Hay un libro que se llama Ricos, Flacos, Gordos, Pobres, que muestra que buena parte de la dieta que manejan ciertas clases sociales tiene que ver con que el consumo de los alimentos más saludables tiene que ver con que esos alimentos son más costosos, ¿sí? Entonces, si lo van a plantear ahí, Federico, susténtenle muy bien, porque pueden, o sea, puede ser que otros que los escuchen como yo, solo tengamos los datos donde estamos diciendo, ve, pero yo juraba que en Colombia se consumía muchísima pasta. Puede que no se consuma mucha pasta artesanal, ¿cierto? Con un valor agregado, pero que sea un producto que sea muy básico o básico en la canasta familiar, precisamente por su costo. Okay. El paquete de pastas que uno normalmente puede comprar oscila que como en 2.000 pesos, creo.
el costo es muy Sí, sí, barato. depende de la marca. Los más baratos son como 2.000 hasta 8.000, 12.000 pesos. Sí, Profe, pero el más barato. Sí. les digo algo, pues yo sé algo de nutrición. De pronto, Fede, no sé si les sirva. Yo sé que ahorita por eso del boom del gluten free y el gluten del trigo, que yo sé que de pronto eso influye a que la gente consuma menos pasta, ¿no? Ah, pero yo creo que eso todavía, o sea, eso es una tendencia, pero yo no sé, pues solo tengo intuiciones, la Mucha verdad. gente, ahorita mucha gente, pues que yo conozco en la cotidianidad, pues, o sea, cuando uno es celíaco, pues es porque es intolerante al gluten, pero no todo el mundo es intolerante al gluten. Entonces vos llegas y no, yo no como pasta porque pues eso tiene gluten, entonces, pero pues vos no sos celíaco, lo puedes consumir. Entonces no sé si Claro. eso de pronto Sí, marca y yo no sé, tengo otra opinión. De pronto, yo creería que en los estratos más bajos la gente no analiza si es celíaca o no. La gente come pasta porque tiene que comer. Sí, La yo gente come arepa también. porque tiene que comer. La gente come arroz porque Claro. tiene que comer. Esa cuestión del gluten ahora es más moda y se ha vuelto tendencia por el mundo fitness y obvio también es por salud y la gente que sabe que existe no lo consume. Pero mucha otra gente no le presta atención a eso. Sí. Federico, mira, yo les doy una clave. Traten ustedes de encontrar, si ustedes van a decir que el consumo de pasta es bajo, traten de poner los referentes con relación a qué, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo saber que en Colombia el consumo de vino es muy bajo, comparación a Argentina, donde tiene una cultura de vino supremamente consolidado, comparación a Chile. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Eso hay que sustentarlo muy bien. Fíjate, en el caso de ustedes, yo creo que eso no es tanto un problema, o sea, si ustedes lo están trabajando para tu empresa, tú tienes una empresa de pastas artesanales, fíjate si es un problema o es una oportunidad. Si es una oportunidad, pueden hacer perfectamente los desarrollos que están propuestas en el análisis del problema, pero mostrando que realmente, digamos, no es que se les esté presentando como tal un inconveniente, sino la posibilidad de hacer algo mejor o de conquistar mejor el mercado, ¿cierto? Con relación a la empresa, ¿sí? Ok, o sea, no plantearlo como un problema, sino como una oportunidad que hay con los mismos, o sea, con la misma estructura del trabajo, pero viéndolo como una oportunidad. Claro que sí, eso es perfectamente válido. Eh, puede que yo tenga una empresa que, digamos, vende bien, ¿cierto? Relativamente vende bien, ¿sí? Pero yo quiero vender más, ¿cierto? Eso es una oportunidad, no necesariamente está pasando algo malo, pero yo quiero que funcione mejor. Desde ese Ok, punto de vista, uno también puede perfectamente plantear todo el asunto de la propuesta y vuelve a hacer lo mismo. ¿De qué manera innovadora yo voy a poder resolver la oportunidad que yo estoy detectando? ¿Sí? ok, En el periodo pasado de un núcleo que acabé, tenía el caso de unas estudiantes decidieron trabajar con su propia empresa, de una empresa de ropa, y vendían bien, ¿cierto? Solo que no habían intentado vender a través de redes sociales y usando Instagram. Lo vieron como ajá, una oportunidad, o sea, no estaban mal, ¿cierto? Pero veían que podían vender mucho más si exploraban ese tipo de medios para vender y por ahí plantearon el trabajo, listo. La idea no es inventarse un problema donde no lo hay, que era algo que yo les había mencionado la vez pasada. Si las cosas funcionan como vienen funcionando, ¿cierto? No me voy a inventar un problema de la nada, tengo que ser consciente de verdad que hay algo que está presentando un inconveniente. Como en el caso del anterior grupo, que ellos dicen que les interesa el tema del sedentarismo, pero es que están mostrando que en efecto es un problema, están citando estudios médicos, están citando los inconvenientes asociados al hecho de no hacer actividad física, ¿sí? O sea, nos están mostrando que es algo que vale la pena intervenir en el proyecto, ¿sí? Que llama la atención. ok. Eh, Muchachos, déjenme, yo les muestro algo que les tenía preparado frente a este asunto y ya con eso entonces podemos ir concluyendo
esa reunión que me parece que fue pues como muy productiva con base en lo que ustedes plantearon. Lástima un poco la asistencia, yo voy a suponer que fue un poco el tema del día. ¿Pueden ver ustedes ahí mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos a leer esa situación, muchachos, solo como para ilustrar mejor esto que ustedes vienen trabajando. Y la idea es que ustedes piensen cuáles de las opciones que se plantean ahí es la opción más adecuada, ¿vale? Lean el caso, tranquilos. Cuando ya ustedes lo tengan. Lo leo. ¿Lo quieres leer para que los demás lo vayan siguiendo? Bueno. Sí, lo leo, Martín. Sí, claro, Gustavo, adelante. Bueno, TC Mudanzas SAS es una empresa ubicada en la ciudad de Medellín, fundada en 1995 y dedicada a ofrecer servicios de trasteos y transporte de mercancías a nivel local y nacional. Es una empresa de carácter familiar fundada por una pareja de esposos, Gilberto y Nancy, quienes decidieron emprender tal proyecto por cuenta de la experiencia y conocimiento que como empleados tuvieron en la administración de negocios dedicados a dicha actividad económica, pese a no tener formación académica en administración de empresas. La empresa en los últimos 3 años ha venido en un continuo declive por cuenta de una drástica reducción de ventas. La inversión en publicidad que solían hacer con el anuncio en la guía telefónica no compensa el gasto oneroso que esta representa, pues pocos clientes se están atrayendo por este medio. La empresa dispone de un grupo en Facebook y una página web, pero este tipo de medios tampoco han propiciado un aumento significativo de las ventas. Discuta con su equipo de trabajo cuál es la problemática clave de la anterior situación. Entonces tenemos 2 opciones. Opción A, Gustavo. Opción A, la inversión en publicidad que realiza la empresa no está siendo efectiva. Hasta ahí veo. Y opción B, la venta de la empresa vienen disminuyendo en los últimos 3 años. Las ventas de la empresa vienen disminuyendo en los últimos 3 años. U otra. ¿Sí? U otra. Así. Ahí sí. Bueno, muchachos, ¿qué piensan? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, lo primero es que no hay, lo que veo así a grandes rasgos, Martín, es que no hay una estadística de seguimiento de las ventas que refleje este enunciado. O sea, mes tras mes cuánto ha bajado. Y lo otro es que no hay una implementación de algo que pueda darles a ellos un incremento de ventas efectivo. Lo que han hecho no les sirve. Listo, Gustavo. Bien, la primera observación que hiciste está bien analizada. Esto es apenas una situación detonante, pero no es una situación problemática bien descrita, porque no nos dice el disminuyendo cuánto es, ¿cierto? Si este fuera mi problema para el trabajo, yo tendría que referir ese dato que tú estás diciendo ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es que ha disminuido? Que todas las empresas tienen ciclos por el año donde venden más o menos, ¿cierto? Sí, claro, una estadística. Exactamente. ¿Cuál es el referente? Lo que ahorita le decía a Federico. Sigo que han venido disminuyendo con base en qué estoy comparando. ¿En qué ciclo, en qué otro ciclo de tiempo yo puedo decir, vean, es que hace 3 años las ventas eran de tanto y en los últimos 3 años han sido de tanto, ¿cierto? Y mostrar la magnitud del problema, ¿sí? Ajá. Por ese lado. Necesitas tener algo para comparar, o sea, necesitas tener las cifras para poder comparar. Un referente. Exactamente, Federico. Y a veces lo importante no es tanto el cuánto, sino también si el problema que está pasando es muy grave o no. Si eso lo podemos trabajar un poco más de tiempo, pero en otra reunión que tengamos, pero dentro de esto que nos señala Gustavo, hay que mencionar, ¿cierto? Referentes que nos permitan evaluar qué tan grave es el problema como tal, ¿sí? Y entonces, dentro de esa opción A y B, ¿cuál sería en sí el problema? Las ventas vienen disminuyendo en los últimos 3 años, ese es el problema. Exactamente. El problema es ese, que las ventas vienen disminuyendo. Exactamente. Y una posible causa puede ser que la inversión en publicidad no sea efectiva, o sea, puede ser una posible causa. Exactamente. No están haciendo
la inversión. Exactamente. Claro que sí, Sandy. Claro, las ventas es el problema realmente que se quiere resolver, ¿sí? La situación indeseable, ¿sí? La inversión en publicidad, como ustedes bien y adecuadamente lo señalan, es una causa o una posible causa de ese problema, pero la situación que yo realmente quiero cambiar es esta. La ausencia de un asunto, la ausencia de algo no necesariamente constituye un problema, se los había yo mencionado dentro de 8 días, hace 8 días, perdón, que les decía, uno se puede sacar problemas de la nada y pues no necesariamente eso ser algo que valga la pena intervenir. Como creo que aquí lo había mencionado, que yo diga que un problema es que una empresa no tiene área de gestión humana y resulta que la empresa es una microempresa, entonces uno dice, cierto, no se necesita, el hecho de que no haya área de gestión humana no es un problema, puede ser un problema que se esté seleccionando mal el personal, pero eso es otro asunto, ¿me hago entender? Sí. Bueno, muchachos, esta situación es solo una situación detonante, pero se los ponía a ustedes de ejemplo para que ustedes miraran bien cuál va a ser el enfoque real que van a mostrar dentro del problema que ustedes trabajen en esa infografía para los que tienen que hacer la infografía. Para los que tienen que hacer el análisis del entorno, yo tengo que ver si ya hice el problema, cuáles son esos aspectos contextuales de tendencia del entorno que eventualmente puedan estar generando este problema. Por ejemplo, yo tengo que ver, ¿será que esta empresa que de pronto se dio cuenta que la guía telefónica ya no se está usando, es la única que se está viendo afectado por este asunto? ¿O será que a otras empresas les está pasando también? Claro, el sector en que están. Exactamente. Y probablemente, Gustavo, eso me esté hablando de una tendencia. ¿Qué pasó con las guías telefónicas? El mercadeo que se hace a través del directorio telefónico. Seguramente hay una transformación grande que fue a nivel mundial, que fue a nivel de Colombia, que fue a nivel de Medellín, ¿cierto? A nivel de todo, ¿sí? Que vale la pena considerar para entender mejor este asunto, ¿sí? ¿Cuántas empresas, qué pasó con la pauta en la guía telefónica? ¿Eso cuesta más o menos? ¿Cómo están pautando las empresas que sí les está yendo bien en este campo, ¿cierto? Por ejemplo, otras empresas del sector, ¿qué está pasando con ellas? ¿Sí? Bueno, y cualquier cantidad de preguntas que yo me puedo hacer para entender mejor este asunto, ¿sí? Hasta asuntos relacionados con el hecho de que Gilberto y Nancy no tienen casi formación. ¿Será que Gilberto y Nancy son una representación del empresario promedio colombiano? ¿O Gilberto y Nancy son solo una excepción? ¿El empresario colombiano tiende a estar muy formado, el empresario pymes, o es más bien un empresario más bien empírico, ¿cierto? Empírico, creo. Entonces, ¿qué análisis del entorno yo hago precisamente para entender mejor este problema? ¿Vale? Yo creo, Martín, que más que la formación, Steve Jobs no tenía formación universitaria y creó Apple. Sí. Bueno, y toda esta serie de cosas. Yo creo que hay una serie de componentes de ciencia, de filosofía, de arte, que integran un componente intelectual completo para poder tener olfato y saber qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere con esa empresa, cuál es el foco que tiene, para dónde va, y eso es lo que inspira el desarrollo como tal de la compañía, ¿cierto? Sí, ahí hay una discusión grandísima con respecto a eso, pero claro que sí, eso que señalas es totalmente adecuado, Gustavo. Bueno, muchachos, vamos dejando entonces esta reunión en este punto y estaré atento entonces a las preguntas que ustedes tengan de aquí al fin de semana con respecto a esto. Vale. Perfecto, listo. Muchas gracias. Sí, gracias. Martín. Profe, Sí, pero sí. ya es del trabajo individual. A mí me gustaría cambiar mi producto, pero tengo una duda, profe. ¿El producto puede tener algo ficticio? Pues Julián, en la medida de lo posible no, porque la idea es que lo vendas realmente. Entonces, sí,
que la idea es que vendas algo, ¿cierto? Que sea que lo vendas por el precio que tú quieras, pero que realmente ofrezca algo que esté hablando de tu marca personal y que el otro esté dispuesto a comprarlo porque le parezca realmente que lo Y que pueda necesita. ser utilizable, ¿no? Sí, claro que sí. Pueda ser usable. Ok. Martín, sobre el tema de vender, vos sabes que hay unas ventas directas y hay intangibles. Sí. Ventas intangibles, ¿cierto? Los servicios, Señor. como los servicios, los intangibles. Exacto, o pues por como, bueno, un tema pues que yo conozco y es como el tema de la visita médica. El visitador médico te está persuadiendo al médico en un intangible, ¿cierto? Ok, En una sensación, en una necesidad que es un intangible. ok. Podemos incluir ese intangible como una venta dentro de esto. Porque Sí. hay temas muy que son palpables. Yo tengo un tema que no es tan medible, es un tema más un intangible, más una inspiración, más un tema interno. Eso se puede formalizar de esa manera. Sí, Como claro que sí. Sí, de hecho yo les di la opción en la descripción, yo hablo de un producto, pero también les digo servicio, pues por si tiene ese carácter intangible en la propuesta. Perfecto. Entonces, sobre ese tema, te voy a escribir porque necesito un apoyo tuyo, una asesoría por el medio del mail y ya ahí miraremos cómo nos podemos reunir porque sí que quiero, Martín, a ver si de pronto podemos conversar porque a veces el escribir no abarca todo. Listo, no hay problema, Gustavo. Muchas gracias. Vale. Bueno, Bueno, muchachos, pues, gracias. entonces una feliz noche para todos ustedes y estaré entonces atento a cualquier inquietud. Bueno, Perfecto. terminen de pasar muy Feliz bien. noche. Muchas gracias. Igualmente, Bueno, hasta profe. luego. Chao, gracias. Feliz noche para todos.